La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Creo que en el 2013 va a ser un poquito más fatal que ahora, porque la corrupción sigue en el gobierno, usted lo sabe. O sea, los grandes funcionarios del gobierno son los que tienen la plata y a ellos no les interesa si en el país hay huilas con hambre o no hay. La cosa no cambia, todos los días suben los precios de las comidas, la electricidad, la corriente, todo sube. Y uno pobre tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Es decir, hay un sector favorecido por las exportaciones y por el sistema que se ha impulsado la economía en Costa Rica, pero eso no significa que se favorecen las mayorías. De ahí a cómo va la situación, yo me imagino que va a ser mucho peor de cómo estamos, con todo lo que está subiendo la canasta básica, que eso es lo que más sufrimos las amas de casa. Las materias primas que han tendido a subir y podrían seguir subiendo, y también eso traerá un encarecimiento para los productos y por ende una reducción de la disponibilidad de gasto de la gente. Bueno, este año va a estar marcado por la situación internacional que puede afectar la situación del país a nivel de exportaciones e inversión extranjera, y además es un año electoral, ya se lanzaron los juegos electorales y esto eventualmente puede tener un impacto a nivel de la política del gobierno. yo creo que la producción el año pasado mostró un comportamiento del crecimiento, pero muy centrado en algunos rubros, que fueron los rubros más incentivos en capital y no intensivos en mano de obra, lo que de una u otra forma significó que no corregimos el problema del empleo. Entonces, en realidad, en general, la situación del país para este año no va a ser mejor que la del año 2012. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le voy a acompañar en esta oportunidad a darle una mirada al tema de la economía. ¿Qué podemos esperar de la economía en el 2013? Vamos a hablar de eso con las y los expertos que nos acompañan en esta oportunidad, porque definitivamente es un tema que nos interesa a todos y todas. En este momento nos acompañan Alejandro Muñoz, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y que también participa del proyecto de Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica, proyecto Análisis de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, Alejandro, a Una Mirada. También nos acompaña en esta oportunidad Roxana Morales, quien también es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, nos ha acompañado en Una Mirada otras veces, y quien coordina el Observatorio de Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos acompaña también en esta oportunidad Roberto Jiménez, quien representa al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. Bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Definitivamente, el tema de la economía del país de una u otra forma nos interesa a todos y todas, y al que no le interesa, pues debería interesarle, por tener una relación directa con nuestra cotidianidad. Ustedes, desde el proyecto Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica, han realizado durante muchísimo tiempo un seguimiento constante de cómo funciona y cómo camina la economía en Costa Rica. Tal vez, Roxana, usted como coordinadora de este Observatorio de Coyuntura Macroeconómica, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste el trabajo que ustedes hacen y cuáles son los objetivos que persiguen? Sí, muchas gracias. Bueno, este proyecto surge en finales de los años 90. Yo no pertenecía a este proyecto, recién hace cerca de 6 años me incorporé al proyecto.
Y en este lo que tratamos es de dar un análisis o dar continuidad a indicadores de la economía nacional con el objetivo de ver qué es lo que está pasando en la economía, en los diferentes sectores y qué es lo que podría pasar. Nos enfocamos en varios indicadores, pero tratamos de ir más allá de los indicadores generales, sino más bien qué es lo que está pasando de X indicador. Por ejemplo, si crece la producción, ¿quiénes son los que están creciendo? ¿Cuáles sectores son los que crecen? ¿Cuáles productos son los que están teniendo un mayor auge en el mercado? Si es el empleo, igual, ¿cuáles sectores están generando un mayor empleo? ¿Qué tipo de empleo se está generando? En realidad nosotros tratamos de hacer un análisis que sea más específico o ir un poquito más allá de los datos duros para poder explicarle a la población qué es lo que está sucediendo y poder utilizarlo también como tema de discusión o de debate a nivel nacional y propuestas de políticas públicas. Sí, definitivamente ese tema de ustedes de querer llevar estos datos a la población, a la gente a la que realmente le puede interesar este tema por afectarle o beneficiarle, dependiendo de cómo se vea en su cotidianidad, es lo que nos llevó a realizar este programa y también a hacer un sondeo. Una mirada caminó por las calles costarricenses y le preguntó a la gente qué piensan de la economía para el 2013. Y ahí, a cómo va la situación, yo me imagino que va a ser mucho peor de cómo estamos, con todo lo que está subiendo la canasta básica, que eso es lo que más sufrimos las amas de casa, y que los sueldos siguen igual. La plata no alcanza nada ahora porque todo está demasiado caro. Es demasiado caro lo que está y se gana muy poco. Creo que duro va para arriba todo, ¿no? Y los salarios no avanzan, o sea, no suben, sino que lo que sube es la comida nada más. Yo creo que es fatal a cómo está el gobierno y vamos más bien de adelante para atrás, por decirlo así, no veo un progreso, o sea, es mucha la corrupción que hay tanto en el gobierno que no considero que vaya a haber un avance económico importante. Pienso que va a ser dura porque hay cambios y la crisis, todo nos ha afectado y de cierta forma el desempleo también, entonces pienso que va a golpear un poquitillo. Creo que en el 2013 va a ser un poquito más fatal que ahora, porque la corrupción sigue en el gobierno, usted lo sabe. O sea, los grandes funcionarios del gobierno son los que tienen la plata y a ellos no les interesa si en el país hay huilas con hambre o no hay. Mientras ellos desayunen bien, ellos no están por el país, ellos están por ellos porque nacen las bolsas de ellos. La cosa no cambia, todos los días suben los precios de las comidas, la electricidad, la corriente, todo sube. Y uno pobre tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Es decir, hay un sector favorecido por las exportaciones y por el sistema que se ha impulsado la economía en Costa Rica, pero eso no significa que se favorecen las mayorías. Para el que trabaja, tiene que comer, el que no trabaja, no come. Por lo tanto, yo digo que sí va a ser tal vez para la gente, ¿verdad?, de escasos recursos, que tienen más niños en la escuela, más estudiantes, pues la economía va a ser más difícil. Pues como vimos en este sondeo, la gente tiene una percepción bastante negativa de la situación económica del país. Ahora, ¿corresponde esa percepción con los números reales? Roxana. Bueno, nosotros creemos que la economía, si bien es cierto, ha estado presentando tasas de crecimiento positivas y elevadas a principios del año 2012 y posiblemente el 2013 con tasas de crecimiento similares al 2012. Si bien es cierto, se da ese crecimiento no está llegando a todos los sectores y no está llegando a toda la población. Hay una importante desigualdad en el crecimiento, donde son los servicios los que presentan un mayor dinamismo, donde son las empresas vinculadas a zonas francas las que presentan mayor dinamismo y donde es la gran área metropolitana la que presenta el mayor dinamismo. Entonces tenemos una importante desigualdad en cuanto a generación de empleo que se concentra en el gran área metropolitana, dado ese mayor dinamismo de zonas francas ubicadas en el área metropolitana y además que son sectores exportadores y muchos de ellos intensivos en capital. Es decir, que no requieren una cantidad importante de mano de obra para aumentar su producción.
como ocurre, por ejemplo, en partes para computadoras, circuitos integrados que presentan un alto valor agregado a la producción nacional, pero eso no precisamente se traduce en una mayor cantidad de empleos, como sí podría ser el sector construcción, que requiere una gran cantidad de mano de obra, o un sector agrícola, que además es un beneficio para la población en general. Son sectores que, si bien es cierto, han venido presentando crecimiento positivo, los beneficios no se están distribuyendo en toda la sociedad y posiblemente por eso las personas estén sintiendo que ese beneficio no les llega. Y muchos indicadores también manifiestan esta situación, donde hay empleos donde se reportan salarios inferiores a los del año anterior y además, a pesar de que se generan mayores cantidades de empleo, posiblemente la calidad del empleo no sea la mejor y los datos en la desigualdad también siguen mostrándonos estas diferencias. ¿Cómo lo ven ustedes, Roberto, desde el Colegio Profesionales en Ciencias Económicas? Bueno, como académico, como investigador y como representante del colegio, este fenómeno que plantea las personas que viven día a día sus ingresos y sus egresos es expresión de un modelo de crecimiento que se ha expresado en los últimos 30 años, que ha generado ganadores y perdedores. Ciertos sectores, como lo ha indicado Roxana, dinámicos, como se refiere bien, y otros sectores, que es la mayoría de la población, cuyos ingresos no crecen igualmente, cuyas actividades cada vez se disminuyen en términos relativos. Por ejemplo, sectores importantes han ido disminuyendo su participación relativa a nivel nacional. Si usted hace un análisis del sector agropecuario y su papel, o del sector industrial, han ido perdiendo participación relativa y eran por lo general los que generaban más empleo. Y eso igualmente se ha expresado en los salarios, en los ingresos que tiene la población. Y de ahí se deviene también un problema grande de distribución del ingreso. La población costarricense, la sociedad costarricense en su conjunto está mostrando en los últimos 10 años un deterioro muy grande en la distribución del ingreso. Por ejemplo, entre el 2010, las personas más ricas tenían 16.7 veces más que el quintil de más bajos ingresos. Para el 2011 eso se pasa de 16.7 a 18.2. Y así por el estilo, diferentes indicadores muestran esa realidad. En el 2011, las personas ricas aumentaron su ingreso en 11.6%, en la gente pobre solamente 2.5%. Eso es lo que vemos entonces en que la gente no encuentra que la situación de crecimiento de la economía nacional, que de por sí no es mala, o sea, cuando vemos a nivel agregado y con el entorno internacional crecer 4.5%, es bastante bueno para la economía costarricense. Pero eso no se expresa en ingresos suficientes y en mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la gente. Lo que está generando es tasas crecientes de desigualdad en la distribución del ingreso y en los ingresos de las personas. Y unido a situaciones sociopolíticas preocupantes que se están viviendo en la actualidad, ese malestar también se muestra en una expectativa del consumidor y de las personas negativo. Y eso sí tiene un efecto, ¿verdad? Porque en economía las expectativas son muy importantes. Entonces, si la población, si las personas tienen expectativas negativas, si el empresariado no siente esa confianza para invertir y hacer procesos productivos nuevos, mejorar sus prácticas, etcétera, eso va a incidir directamente en lo que sucede en el año 2013. Entonces, se requiere también acciones concretas para mejorar la distribución del ingreso, que el modelo de crecimiento económico actual no lo permite, para cambiar las expectativas de la gente y aplicar políticas públicas de crecimiento económico que son limitadas a las que existen actualmente, porque el entorno internacional que vamos a tener el próximo año difícilmente va a ser mejor que este. Entonces, más que nunca podríamos decir que los ricos son más ricos y los pobres más pobres, Alejandro. Es correcto, la gente percibe bien lo que está sucediendo y lo que vimos ahí, que expresaron, fácilmente puede ser la realidad del 2013. Yo quería apuntarle algunos datos más concretos de lo que dijo Roberto acerca de las desigualdades, para que la gente tenga claro, digamos, de qué es lo que estamos hablando cuando estamos estableciendo esas brechas entre los más ricos y los más pobres. Es bueno como darles ciertas cifras para claro, que se den cuenta, digamos, de cuál es esa realidad. Digamos, cuando
el INEC hace las encuestas, o digamos las dos metodologías. La primera es la de propósitos múltiples, que terminó en el 2009, y a partir de 2010 se hace la de hogares. Sin embargo, aunque no son comparables, la tendencia que muestran es la misma, es decir, no cambia. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de 10 años, desde el 2002 hasta el 2011. Y el quintil 1, que es el quintil más pobre, comparado con el quintil 5, que es el quintil más rico, digámoslo, ¿verdad? El quintil 1, digamos, la población que se ha mantenido pobre en Costa Rica en esos 10 años ha variado en un 1% más o menos. Entonces se ha mantenido entre el 23,5% y el 22,5% desde el 2002 hasta el 2011. Eso en términos relativos, pero pongámosle números, eso significan 1.043.000 personas más o menos. Que es el número que más viven, grande en la historia de Costa Rica. Claro, y para que tenga un impacto real, esa cantidad de personas sobreviven con un 4.3% de los ingresos nacionales, ¿verdad? Comparado con el quintil 5, los más ricos, que son apenas un 16% de la población, pongámosle números, son 735.000 y pico de personas. Esas personas se apropian del 50.2% de los ingresos, es decir, la mitad. Ni siquiera sumando los quintiles 4, 3, 2 y 1 de la población llegan a tener tanto ingreso como lo tiene el quintil 5 de la población más rica del país. O sea que los ingresos del país se están quedando en muy pocas manos. Claro, y entonces esto afecta en la capacidad del Estado de hacer obra social, porque tras de eso tenemos un sistema tributario regresivo, ¿verdad? Sí. Que no permite que el Estado tenga ingresos para favorecer a esta gente. Vamos a hablar de eso en el siguiente tema para ver entonces qué podríamos hacer o qué podríamos esperar durante el 2013, pero ahorita vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de qué esperamos las y los costarricenses de la economía en el 2013. Precisamente en el segmento anterior, Alejandro, usted se estaba refiriendo a cómo esta distribución no equitativa de la riqueza del país afecta el accionar, digamos, del Estado, y por ende, pues, la gente siente que a pesar de que la economía está mejor, pues yo no lo veo reflejado en mi diario vivir. Claro, ahí uno de los señores dijo, bueno, es que estamos creciendo en exportaciones, pero esto no se traduce en mayor bienestar para la población. Efectivamente así es. Es decir, nada gana un país, y en este caso Costa Rica, con que su PIB crezca y crezca y crezca, si no se va a traducir en bienestar para la población. Es decir, faltan mecanismos de distribución y políticas sociales mucho más agresivas. Entonces, por excelencia el Estado, digamos, es el que distribuye los ingresos. Ya no hablemos de la riqueza, porque la riqueza no solamente es la riqueza monetaria, sino también la naturaleza. Pero digamos, en términos del Estado, si un gobierno no tiene un buen sistema tributario y tampoco cobra bien, ¿verdad? Aunque se ha ido mejorando, digamos, el cobro, pues entonces se va a ver limitado en las posibilidades de tener programas sociales que efectivamente acaben con la pobreza, porque como vimos en los datos que hemos dado, la pobreza ha seguido igual, es decir, sigue manteniéndose entre el 22-23% de la población pobre, y esto en términos brutos significa cada vez más gente. Claro. Entonces, actualmente, digamos, la composición del ingreso tributario lo aportan casi todos los impuestos a los bienes y servicios, es decir, los impuestos indirectos, lo que pagamos todos por igual,
y más o menos un 26-27% vienen siendo los ingresos provenientes de las rentas y de las ganancias, ¿verdad? Entonces, si vemos comparativamente con los datos anteriores, si el 50.2% de todos los ingresos del país se queda en un 16% de la población, ¿hacia dónde tendría que tender una reforma tributaria? Por supuesto que agravar las ganancias y las rentas de los más ricos. Y por supuesto que eso mejoraría la solidaridad que es tan necesaria de cara al futuro para que de verdad empiece a tener impacto los programas sociales. Sí, definitivamente el tema de la reforma tributaria pues sigue siendo uno de esos puntos es un tema medulares pendiente y no va a pasar nada en el 2013 ni en el 2014. Sí. Roxana, usted mencionó en el segmento anterior algo muy interesante que también hemos venido escuchando recientemente. La economía costarricense se ha venido transformando y pues se está inclinando particularmente hacia lo que se denomina sector servicios. ¿Qué es lo bueno y lo malo de esto para la gente del común, como la que conversó hace un rato con nosotros a través del video que vimos? Bueno, aquí es importante destacar efectivamente que es un cambio estructural en la forma de producir el país. Como bien se mencionaba, en épocas anteriores el sector agrícola era el que manejaba o el que producía mayor beneficios para la sociedad. Luego pasamos a un sector de maquila o de industria manufacturera donde generaba el mayor dinamismo, y ahora tenemos un sector servicios donde, por ejemplo, los servicios de software, de centros de llamadas, se han venido destacando mucho los servicios médicos, donde tenemos una gran atracción de turismo médico también en el país, servicios financieros que también han venido destacándose, y en realidad alguna parte de este mayor dinamismo del sector servicios se debe a la crisis internacional. ¿Por qué? Porque es el sector servicios el que se dinamiza más con la demanda interna. La demanda interna no ha sufrido tanto como la demanda externa a nivel internacional, y por eso también si nosotros analizamos los datos de los diferentes sectores de servicios, vamos a ver que muchos de ellos no sufrieron con la crisis económica o crisis financiera del 2008-2009, mantuvieron tasas de crecimiento positivas, mientras que sectores como industria manufacturera, que fue uno de los más afectados, o un sector turismo que se impactó mucho también con la baja a nivel internacional, un sector inmobiliario que también se vio muy afectado con la menor inversión extranjera en el país. Son sectores que, si bien es cierto, están vinculados al mercado externo y en cierta parte al mercado interno, dependen mucho de lo que suceda a nivel internacional, no tanto así como el sector interno de servicios, y además también un fenómeno que a nivel internacional los servicios no se vieron afectados, sino más bien la producción de bienes en este sentido. Y es importante aquí destacar que, si bien es cierto, hay un mayor dinamismo del sector servicios, muchos de esos servicios generan empleo, pero ese empleo requiere un nivel de calificación, requiere, por ejemplo, un dominio del idioma inglés, requiere, por ejemplo, el dominio de paquetes o software de alta tecnología, requiere también el manejo de medios electrónicos, computadoras, etcétera, que es lo que más genera empleo en el país. Y si vamos a ver, muchas de las personas que se ubicaban o tenían empleos en el sector agrícola, en el sector construcción, difícilmente esas personas podrán ubicarse en un sector servicios. También ocurre otro fenómeno: las personas se están dedicando a estudiar para específicamente X actividad. Por ejemplo, muchos jóvenes están saliendo de los colegios y deciden trabajar en un centro de llamadas, estudian para trabajar en un centro de llamadas donde los salarios en realidad son buenos, pero las jornadas laborales y la calidad del empleo en realidad no es tan bueno como podría ser en otro tipo de actividades, y esto está expulsando a muchos jóvenes a estudiar o a generar o a estudiar carreras que podrían ser más beneficiosas para el país, que generen emprendedurismo, que generen una mayor calidad de inversión en el país, una mano de obra más calificada que produzca un mayor valor agregado, por ejemplo, y por tanto se ha dado un fenómeno de crecimiento de servicios, pero no es un fenómeno que ha estado dirigido. Tenemos, como mencionaba Alejandro también, que estas empresas no pagan impuestos.
muchas de las empresas del sector servicios, no se pagan impuestos y son las más dinámicas y son las que deberían contribuir más al fisco, al igual que zonas francas, son las más dinámicas, las que aportan un mayor crecimiento en el Producto Interno Bruto, no así en el empleo como otras actividades, pero no pagan impuestos y muchos de esos recursos no se están distribuyendo en el país y por tanto tenemos una deficiencia en infraestructura, tenemos deficiencias en zonas donde no llegan muchos servicios públicos o la calidad de los servicios no es suficiente y por tanto muchas personas se sienten que están abandonadas o que están siendo discriminadas o en algún sentido que se sienten como excluidas de la sociedad y por tanto los beneficios no sienten que se les estén llegando. Bueno, en general este fenómeno, como bien apunta Roxana, es complejo. En primera instancia, el problema es que el tipo de exportación que estamos teniendo sigue teniendo una debilidad, el bajo valor agregado que le damos, es decir, uno exporta, aunque sea brinde un servicio internacional, ese servicio internacional no está usando toda la inteligencia y la creatividad y las capacidades de una mano de obra altamente calificada, sino con niveles de gente que sale de un colegio técnico y a lo mejor sabe inglés. Las escalas de producción son más grandes y esto da poca posibilidad para que el empresariado nacional pueda desarrollarlo y competimos con empresas a nivel internacional, o sea, estamos compitiendo con todo el mundo y eso hace que las remuneraciones sean en función de eso y que todo el sistema de incentivos fiscales estemos compitiendo con todo el mundo. Entonces es una cuestión de definición del modelo de crecimiento económico, del modelo de desarrollo que un país puede pretender. Si pretendemos competir a nivel internacional con base en salarios bajos, que se ha dicho que no, pero sí quizás con incentivos fiscales que son necesarios para competir, eso implica que la cantidad de recursos para un Estado, que es un estado de bienestar o que todavía lo quiere seguir siendo y que la sociedad pide grandemente esas condiciones que el Estado debe darles, plantea necesariamente una contradicción, una dicotomía, porque competir a nivel internacional con empresas de estas ligadas a los grandes consorcios internacionales necesariamente implica entonces no pago de impuestos. Ustedes han visto que las reformas fiscales difícilmente se pueden llevar a cabo y eso entonces plantea un reto para la sociedad costarricense. Ahora bien, la formación y la capacitación, que debería ser un eje fundamental, no está siendo suficientemente desarrollado. Se requiere de un tipo de persona mucho más calificada. Igualmente, Costa Rica no es una Costa Rica, tenemos diferentes Costa Ricas. Sí. Esa realidad que los datos agregados nos están dando es ficticia. Tenemos una región brunca, tenemos una región chorotega con grandes desigualdades, una región huetar donde uno ve los datos de pobreza, de crecimiento, etcétera, y usted encuentra condiciones absolutamente diferentes a la región central y al promedio que tenemos como país. ¿Por qué se da eso? Porque resulta que las empresas que son más dinámicas, lo que les interesa es generar clústeres o conglomerados en el área metropolitana, donde tienen redes de servicios fáciles, infraestructura, etcétera. Esas condiciones no se dan en las regiones más lejanas del país y entonces nos plantea entonces un círculo vicioso en donde es acá donde están las mejores condiciones, los jóvenes tienen que emigrar de sus regiones acá y las personas que se quedan en las regiones más alejadas están en los sectores menos dinámicos y que tienen más bajas remuneraciones y por ello entonces los índices de desarrollo social, los índices de desarrollo humano son mucho más bajos. ¿Cuál es la propuesta que uno debería tener como sociedad ante esto? No es rechazar el desarrollo de este tipo de empresas, pero no apuntar todo el crecimiento económico a la inversión extranjera directa y a las zonas francas. Costa Rica tiene que establecer políticas públicas de competitividad para el sector empresarial nacional. Tiene que generar propuestas para las MIPYMES y para el desarrollo de un nuevo tipo de profesional que pueda ser capaz de desarrollar emprendimientos empresariales. Pero eso significa cambiar significativamente la forma en que se llevan a cabo las políticas públicas. Es decir, no solamente pensar en que dando incentivos a las empresas grandes que vengan a establecerse acá, que bien que se dé, pero entonces ¿cómo hacemos para que establecer vínculos y relaciones para que esas empresas encuentren proveedores de alta calidad a nivel nacional con pequeñas empresas de Costa Rica
que les den esos servicios, que por una parte genera mayor valor agregado y por otra parte genera una competitividad sistémica, porque realmente establecemos toda una red de interrelaciones productivas en donde si el país es bueno en eso no tenemos que estar pagando necesariamente bajos salarios o bien estar eliminando o disminuyendo aranceles e impuestos para que estas empresas vengan. Ese es verdaderamente un enfoque de competitividad y una política pública a largo plazo que hemos visto que ningún gobierno en los últimos años ha planteado. ¿Cómo desarrollamos el empresariado nacional? ¿Cómo apoyamos a la industria nacional, al sector agropecuario nacional? Y por el contrario, lo que se sigue planteando son tratados de libre comercio, políticas de incentivo a las empresas, pero esas empresas que vienen lo que generan como aporte es muy bajo. Un estudio de hace unos años encontrábamos que de 100 que se exporta, cerca de 20 es valor nacional y el resto es importado. Es decir, prácticamente lo que hacemos es traer el 80%, producir el 20% y exportar 100. Y nos estamos engañando solos porque decimos que estamos exportando 100. Y así nos califican a nivel internacional. Lo ideal es que ese 20% que generamos se convierta en un 40% con interrelaciones socioproductivas que generen valor agregado y que generen bienestar y crecimiento, pero a toda la sociedad. Sí, ahora, uno se pregunta a veces con todas estas cosas que usted plantea que deberíamos estar haciendo a lo interno, si es que tenemos la mirada demasiado puesta en lo externo, en la coyuntura internacional. Por eso Una Mirada consultó con un par de especialistas sobre este tema. Bueno, este año va a estar marcado por la situación internacional que puede afectar la situación del país a nivel de exportaciones e inversión extranjera, y además es un año electoral, ya se lanzaron los fuegos electorales y esto eventualmente puede tener un impacto a nivel de la política del gobierno. Por la parte internacional la situación es difícil, la situación en Europa ha venido empeorando en los últimos meses. Y esto, junto con la situación económica de Estados Unidos, que no es mejor que la del año 2012, podría llevar a que nuestro país viva a nivel de exportaciones e inversión y atracción de turismo, unas condiciones que no son tan favorables para el 2013 como las que hubo en el año anterior. En cuanto al año político, el año de campaña política, perdón, normalmente es un año donde se incrementa el gasto, esto podría llevar a que empeore la situación fiscal. Nosotros vemos un debilitamiento de la recaudación de impuestos en algunos rubros en los últimos meses y esto podría llevar la recaudación a ser un poco menor que la del año pasado, que eventualmente no permita una recuperación en la parte fiscal. A nivel del comportamiento de la producción, yo creo que la producción el año pasado mostró un comportamiento del crecimiento, pero muy centrado en algunos rubros, que fueron los rubros más incentivos en capital y no intensivos en mano de obra. Lo que de una u otra forma significó que no corregimos el problema del empleo y que este año probablemente el problema del empleo vaya a seguir con el mismo comportamiento. Sobre todo si vemos que efectivamente los más dinámicos son alta tecnología, que sí se requiere empleo calificado, pero también empleo de servicios que se está generando en el país que a lo mejor no rinde las condiciones para poder garantizar totalmente la reproducción del ser humano en términos de su canasta básica y de las necesidades que necesite. De tal suerte que, repito, yo creo que los elementos que van a seguir creciendo a nivel de las actividades, que van a seguir creciendo a nivel de la economía, son actividades muy vinculadas a la exportación, a los servicios financieros y no las intensivas en trabajo, que es lo que uno esperaría pensando en que hay que corregir el problema del empleo. Entonces, en realidad, en general, la situación del país para este año no va a ser mejor que la del año 2012. Entonces, ¿qué tanto tenemos que preocuparnos por lo que pasa afuera y por lo que pasa adentro? Porque en realidad, por más bien que nos vaya, por lo visto, ¿verdad? O sea, podemos tener indicadores muy positivos y demás, pero eso no se está reflejando a lo interno de la población. Y tampoco parece que haya mucho interés en tomar medidas para que definitivamente volvamos a ser un poquito más iguales, un poquito más. Sí, bueno, en este caso hemos visto, hemos venido analizando cómo la economía costarricense ha sido cada vez una economía más abierta. Cada vez tenemos más tratados comerciales, cada vez exportamos más, importamos una mayor cantidad, etcétera. Y esto nos hace ser más vulnerables a lo que suceda con el entorno internacional. ¿Vulnerables en qué áreas? En exportaciones principalmente, en inversión extranjera directa, que también dependemos altamente de la inversión extranjera directa para mantener la balanza de pagos o la estabilidad
externa de la moneda. También dependemos fuertemente de muchos sectores o muchas empresas que están vinculadas, por ejemplo, al mercado estadounidense o al mercado de la Unión Europea o de Europa, que posiblemente un impacto negativo en estas economías traiga consigo un impacto negativo, como ya sucedió en el 2008, donde la crisis económica en Estados Unidos hizo caer las exportaciones costarricenses y por tanto caer la actividad de la industria manufacturera. Recordemos que se perdieron una gran cantidad de empleos en este tipo de industrias, que fueron los que más empleos perdieron junto con el sector construcción, donde el sector inmobiliario ligado a esta inversión extranjera directa creó o se generó un importante desarrollo. También recordemos que muchas de las entidades financieras que prestan dinero en el país están prestando en dólares y estos dólares se obtienen del mercado internacional. Una crisis internacional o una baja en la actividad económica internacional también podría traer consigo una menor disponibilidad de crédito a nivel interno y por tanto un menor dinamismo. Si hay menor crédito, menor inversión, menor empleo, menores ingresos para las familias, y casi siempre los más afectados son los sectores de más bajos recursos, son los sectores más vulnerables, donde se ubican las familias, donde su mano de obra es poco calificada y por tanto difícilmente, como mencionaba en el corte anterior, podrían vincularse a un sector servicios por no tener un nivel de inglés, por ejemplo, o un nivel técnico. Claro, y esto afecta la calidad de los empleos. Digamos, como el gobierno le ha apostado, y no este gobierno, ya de gobiernos anteriores, le han apostado a la inversión extranjera directa como panacea, digamos, para el desarrollo, ¿verdad? Y no has despuntado, digamos eso. Esto lo que ha provocado es que nosotros tengamos una mano de obra maquilera, graduada de la universidad, sí, pero maquilera. Es decir, van a estas empresas de alta tecnología a hacer procesos repetitivos. Entonces, claro, todo esto beneficia a estas grandes empresas, a estas grandes corporaciones, pero no está beneficiando el desarrollo ni la transferencia tecnológica en el país. Es decir, no la estamos teniendo. Yo estoy seguro que nosotros agarramos a 3.000 empleados costarricenses que trabajan en Intel y perfectamente pueden desarrollar alta tecnología aquí, pero el esquema en el que estamos involucrados no nos deja. Sí, los beneficios no se están traduciendo en cuestiones reales para la población. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con este tema. Y usted quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. hoy con el tema de qué esperamos de la economía en el 2013. Y precisamente por eso consultamos también con Francisco Llobet, vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien aseguró que los compradores seguirán consumiendo en el 2013, aunque el precio de las materias primas eleven los precios. Digamos, hay cierto optimismo, digamos, a nivel de una encuesta de la Cámara de Comercio, 2/3 partes, digamos, del comercio esperan que este año pues sea mejor, de que, digamos, se dinamice y que haya un mayor consumo. O sea, que el comercio en este momento pues está pensando ya en un nivel de inventarios un poquito más alto, pero todavía hay una incertidumbre. No puedo decir a ciencia exacta cuál va a ser, digamos, el pronóstico, porque depende de muchas variables. También están las materias primas que han tendido a subir y podrían seguir subiendo, y también eso traería un encarecimiento para los productos y por ende una reducción de la disponibilidad de gasto de la gente. O sea que todavía es prematuro pensar cuál va a ser, digamos, el resultado de este año. Esperemos, Dios mediante, pidiéndole a Dios de que sea un buen año. Pues sí, definitivamente todos coincidimos con él en que esperamos que sea un buen año, pero ¿qué es realmente lo que podemos esperar? Bueno, en general, las diferentes organizaciones internacionales lo que dicen es que quizás puede ser un poco similar o un poquito menor de crecimiento al año 2012. Por supuesto que hay algunos elementos en este contexto actual que podrían afectar, pero más bien en lugar de estar pensando en ese contexto que no manejamos necesariamente, yo creo que es importante que como país estemos pensando qué deberíamos de estar haciendo para mejorar. Claro. Algunas cosas se han ido haciendo. Por ejemplo, diversificación de mercados nos ha ayudado a paliar el problema de
de la crisis de algunos países, como el caso de Europa y la disminución de la demanda en los Estados Unidos. Sin embargo, es importante mejorar el acceso a empresarios nacionales al mercado internacional. El 98% de las empresas nacionales son MIPYMES, pero exportan el 11%. Ahí hay un espacio muy grande. Adicionalmente, nos hacen falta políticas proactivas de investigación y desarrollo, que podamos posicionar empresas nacionales con los jóvenes, con los universitarios de alto nivel en ámbitos relevantes como la informática, la robótica, la electrónica, la biotecnología, y esa inversión en ese personal y en esa gente con capitales semilla, capitales de riesgo, no se está dando. Y eso es fundamental a una sociedad que aspira a competir y a ser desarrollado. Hace falta igualmente planes nacionales de competitividad, que es lamentable que el país no esté desarrollando, y se requieren el desarrollo de las regiones del país. Es decir, si tenemos esas grandes desigualdades, tenemos que hacer una inversión fuerte en infraestructura para disminuir esas brechas que tenemos, mejorar la educación en esas regiones, porque hay una contradicción. Las regiones que requieren mejor educación son los que tienen los peores maestros, las peores condiciones. Eso tiene que modificarse. Es importante igualmente seguir pensando en dinamizar la demanda interna, como se decía antes. El consumo privado podría dinamizarse, el sector construcción deberíamos de estimularlo con vivienda y otras infraestructuras económicas que son fundamentales para el país. Y la inversión pública igualmente, que si es un año electoral, esperamos que la inversión que se haga no sea de tipo clientelar, sino selectivo y estratégico para incentivar el crecimiento y el desarrollo. Eso es lo que creo que es muy importante desarrollar a futuro. Si esto lo hacemos, al margen de condiciones no tan favorables en el ámbito internacional, podríamos en el corto y mediano plazo ir mejorando nuestro posicionamiento en la economía internacional. Sí, y definitivamente un reto, Alejandro, que usted menciona al inicio del programa, es el tema de la desigualdad. Claro, y desigualdades en muchos aspectos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en lo que apuntaba Roberto, las desigualdades que se dan en el desarrollo de las regiones del país es un tema fundamental si queremos realmente impactar en el bienestar a las familias y a los ciudadanos que habitan este país. Pero por otro lado también tenemos el empleo joven y el empleo de la mujer, o el desempleo, podemos verlo de ese lado. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, para tomar los quintiles, en el quintil 1, que es el más pobre, acordémonos, ¿verdad? Y el quintil 5 el más rico, cuando hay problemas de desempleo lo afecta de diferente manera, ¿verdad? Por ejemplo, en los 10 años de estudio que nosotros tenemos, ha venido subiendo el impacto en el desempleo en el quintil 1, es decir, la gente más pobre. Cuando hay desempleo, afecta, por ejemplo, en el 2011, el año pasado, en un 21.4% a la gente más pobre. Es decir, pasan al mercado al desempleo el 21.4% de las personas más pobres. Contrariamente a las personas del quintil más rico, el quintil 5, solo el 2.3% queda desempleada cuando hay problemas en empleabilidad. Por ejemplo, en el caso del desempleo abierto para Costa Rica, el desempleo en los hombres, digamos, del 2010 al 2011 no varió, quedó en un 6%. En cambio, en las mujeres pasó del 9.5 al 10.3%. Un número ya bastante alto. Claro, por supuesto. Y cuando hablamos de subempleo, por ejemplo, en las mujeres pasa en el mismo periodo, del 2010 al 2011, del 14.9 al 18.1%. Mientras el de los hombres solo aumenta del 8.9 al 10.6. Es decir, en Costa Rica hay una discriminación hacia la mujer y hacia el empleo joven. Es decir, y los empleos de menor calidad son para los jóvenes y para las mujeres. Igualmente en la paga, digamos, en términos salariales, las mujeres en general reciben menos remuneración que el hombre para puestos iguales. Y por aquí tenemos algunos ejemplitos. Y esto no está relacionado directamente con la preparación de la mujer. Ahora yo le voy a dar un datito.
por ejemplo, en algunos datos, a nivel directivo de la administración pública o de la empresa privada, aquí no hace distinción porque sabemos que la administración pública es más igualitario, pero la diferencia entre hombres y mujeres es alrededor de 120.000 colones. Eso es mucho dinero. A nivel profesional, a nivel científico e intelectual, ¿verdad? Trabajos muy calificados, la diferencia es mayor, son 222.000 colones. Y así por el estilo algunos ejemplos, ¿verdad? Pero quería apuntarle, antes de darle la palabrita aquí a mi compañera Roxana, que por qué esto no tiene nada que ver con la preparación académica. Fíjese usted que tanto en el ámbito urbano como rural, la mujer tiene mejor preparación y hay más mujeres preparadas en la educación técnica y en la educación superior, pregrado y grado. Incluso a nivel de maestrías también se muestra. Y sufre más desempleo. Sí, un tema de discriminación muy importante. Claro. Una discriminación por sexo evidente. Evidente. Sí, bueno, tal vez para continuar con el tema de las desigualdades vinculado también con lo que esperamos para el 2013, si bien es cierto, como mencionamos al principio, la economía crece, las tendencias se vienen manteniendo desde hace ya varios años donde existe una mayor desigualdad y desigualdad vista desde diferentes ámbitos, como mencionaba Alejandro, desigualdad por zonas o por regiones en el país. Tenemos no solamente que la zona rural es más pobre que la zona urbana, sino también que los ricos de la zona rural son menos ricos que los ricos de la zona urbana y los pobres de la zona rural son más pobres que los pobres de la zona urbana. Además tenemos que las mujeres son las que, como mencionaba Alejandro, presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo y también recientemente un estudio realizado por la Universidad Nacional en conjunto con el INAMU y otras instituciones demuestra cómo las jornadas laborales de las mujeres son superiores a las de los hombres y de trabajo no remunerado, que es el trabajo del hogar, donde también se presenta desigualdad en este sentido, además de la desigualdad de ingresos que ya mencionaba Alejandro. Y dentro de las edades, los jóvenes son los que están presentando las mayores tasas de desempleo y vinculado a eso con lo que mencionábamos anteriormente en las políticas públicas en educación. Tenemos muchos jóvenes que se gradúan, salen con un título universitario y muchos de ellos no trabajan, no consiguen un trabajo o si lo consiguen en áreas tipo maquila, que es lo que mencionaba, pueden salir con un título universitario, un bachiller, una licenciatura y posiblemente consiguen más fácilmente un trabajo en un centro de llamadas y todo el estudio es echado a la basura, por decirlo de alguna manera, donde podríamos aprovechar esos recursos para poder generar emprendedurismo, generar condiciones para que estos graduados tengan acceso a un empleo digno y mejores niveles de educación. Recordemos que el vínculo entre la pobreza y la no pobreza, mucho de ello está ligado al nivel de educación. Entre más educadas sean la familia o la mejor herencia que se comenta que se le pueden dejar los padres a los hijos de la educación y ahí podríamos romper el vínculo o este círculo vicioso de las familias pobres que continúan siendo pobres hasta que alguien rompa el vínculo y con un nivel de educación pueda surgir, salir adelante e incentivar a sus hijos a hacer lo que son políticas que se necesitan a nivel nacional. Pero en ese sentido, para aportarle a lo que acaba de decir Roxana, en este estudio que hicimos en 10 años, no ha habido movilidad social. Es decir, se ha movido incluso para el deterioro de las familias, porque la única movilidad social que ha habido ha sido de pobre a extrema pobreza, en las regiones en que hemos estado hablando. Entonces, esto es un problema grave, porque eso no decir, a nadie le asegura que usted estudiando y sacando un título va a tener mejores condiciones. Trabajo, sí. Brevemente su conclusión, don Roberto, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, estos análisis de coyuntura nos permiten ir viendo como paso a paso un fenómeno que la sociedad costarricense en los últimos 30 años ha tenido. Y es un modelo de crecimiento, un modelo que ha dado crecimiento, pero un modelo que ha dado desigualdad y que ha ido paulatinamente perdiendo las oportunidades de las personas de acceder a mejores calidad de vida y bienestar a través de la educación, el medio de ascenso social que por naturaleza tenía la sociedad costarricense. Y por otra parte ha generado brechas y desigualdades regionales en género, en ingreso, que es tremendo, y genera nuevas formas de subempleo y desempleo, que hay cosas que no se ven necesariamente en los indicadores. Por ejemplo, hay un aumento del empleo por cuenta propia. ¿Qué es ese fenómeno?
será la gente que expulsa el modelo de crecimiento económico y que no accede al medio de producción y lo que hace es que tenga que buscar una chambita, como decimos popularmente. ¿Qué política pública entonces podríamos desarrollar para esa gente que está quedando fuera? La idea y la necesidad entonces es crear mecanismos para cambiar ese modelo de crecimiento por un modelo que genere más equidad y más desarrollo. Pues ojalá todas y todos los costarricenses tomen en consideración esto último que acaba de decir y todo lo que ustedes han compartido hoy a la hora de decidir en este año electoral por quién votar y no simplemente por, no sé, quién me cae mejor o por el color que he votado toda la vida. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada una vez más. Los esperamos la próxima semana con otro tema. Hasta pronto.